Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy la bienvenida a este canal de YouTube, Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Un nuevo día para darle la gloria a Dios, un nuevo día para alabarle, para adorarle y para poder recibir esa palabra fresca que trae bendición a nuestra vida, que trae crecimiento, que trae un nuevo pensamiento, y solo a través del Espíritu Santo de Dios que nos es revelada a nuestro corazón. Te invito pues un día más para poder escuchar una palabra de vida. Palabra de vida. Ese es el tema que quiero conversarte hoy. Cuando hablamos de palabra de vida, nos suena así como a algo que nos renueva, como a algo que nos anima, como a algo que nos insta pues a seguir adelante. Muchas palabras no son de vida. Hay palabras que marcan a una persona, que entristecen a una persona. Pero qué bueno es encontrar una palabra de vida. Antes quiero invitarte a que podamos orar, pedirle al Señor que tome el control, pues, como lo tiene hasta ahora, permanentemente, de este momento especial. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que cada día renueva nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es encargado, Señor, de revelárnoslas a nuestro corazón, al hombre que te escucha, Señor, que dispone su corazón. Y en este día disponemos toda nuestra vida para escucharte, para entender, comprender y hacerlo una realidad en nuestra vida, lo que tienes preparado para hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Palabra de vida. No existe nada que valoremos más que la vida. La vida, esos momentos difíciles, tal vez habrán personas que están escuchando, que han experimentado en algún momento que la vida se les va y que han podido recuperarla. Porque han hecho esfuerzo, porque de una u otra forma han sido socorridos, han sido sanados de alguna enfermedad, liberados de algún peligro. Pues la vida es lo más importante, es un regalo de Dios. Dios la dio y Dios la quita. La vida Él nos la da y vuelve a Él también. Un día Dios hizo un hombre que tenía manos pero no podía palpar, tenía pies y no caminaba, tenía un corazón, no latía, tenía sangre en sus venas, en sus arterias, pero no fluía. Tenía un cerebro y no pensaba, y un corazón y no amaba. Y solo bastó que Dios dijera la palabra, esa palabra de vida, y le dio vida al hombre, le dio aliento de vida. Y es cuando el hombre se activa y comienza todo nuestro organismo a funcionar. Gloria al Señor. Pues esa es la palabra que hoy te traigo, palabra de vida. Pues, ¿de qué le vale al hombre la riqueza, la posición, la fama, su incorporación a una sociedad moderna si no tiene vida? No vale de nada. ¿De qué le vale al hombre si tiene mucha comida, tiene alimento, tiene provisiones y no tiene vida? No le vale de nada. Pues entonces comenzamos a ver que Dios tiene una participación importante en la vida del hombre, única, de un Dios sobrenatural. Pero hay quien dice que la vida hay que vivirla. ¿Pero vivirla cómo? Vivirla desperdiciándola, vivirla desgastándola. Pues la vida le pertenece a Dios y el deseo mayor de Dios es que le rindas tu vida. Es que tu vida sea entera para Él, para adorarle, para servirle. Un verdadero cristiano prefiere la muerte, qué paradoja. Prefiere la muerte antes que traicionar, deshonrar a su maestro, a Dios. Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Es decir, Pablo estaba seguro que después de esta vida tenía más vida, tenía vida eterna. Pero yo sé que esa vida que el Señor nos ha dado en esta tierra la valoramos, y tanto es así que el hombre se ha ocupado en toda su existencia de lograr los medios para poder alimentarse. Y es que si queremos vivir, tenemos que comer.
pero luchamos para conseguirlo. Y a veces atropellamos, a veces caemos en iniquidades para poder conseguir el pan de cada día. Vemos desfalco, vemos trampas, vemos mentiras, vemos robo, fraude del hombre para poder encontrar la comida y un poquito más. Pero es importante que comprendamos que para vivir tenemos que comer, pero no podríamos comer si Dios no nos da vida a nuestro espíritu, si no activa nuestros músculos, no activa nuestros órganos para poder comer. ¿De qué te vale la comida si no tienes la vida? Pues en una oportunidad, cuando el pueblo de Israel ya para poseer esa tierra, el Señor en el Deuteronomio capítulo 8, verso 3, en la última parte del versículo me voy a enfocar, te lo leo completo, dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué grandes palabras aquí de nuestro Dios soberano. Te vuelvo a repetir esa última parte. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dos grandes verdades acá. No solo de pan vivirá, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y la otra parte es que de eso vivirá el hombre, de la palabra de Jehová. Es importante, hoy quiero compartirte el sentido espiritual de esta gran revelación en la palabra. Toda la escritura es hermosa. Y si vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús fue tentado, aquella oportunidad cuando estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. ¡Wow! Ese perfecto hombre, pero también perfecto Dios, estaba ayunando 40 días y 40 noches apartado. Y vino un enemigo de él y le dijo, un poco parafraseando, olvídate un poco de ese Padre, de ese Dios, quítale un poquito de gloria y convierte esas piedras en pan. ¿Qué persona que tiene 40 días y 40 noches ayunando y le pones esa tentación no es capaz de decir, es verdad, tengo hambre? Y le dijo, pero olvídate un poco de esa autoridad que tiene él y tómala tú y haz esas piedras que se conviertan en pan y come y sacia tu hambre. Mira cómo tal vez atiende a la fiera, no las deja morir de hambre y tú estás aquí muriendo de hambre ya. Haz que esas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesús sacó su mejor espada. El Señor Jesús sacó la palabra y recordó esas palabras que están aquí en el Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre vivirá. Y es una gran realidad. Podemos vivir de la palabra de Dios. ¿Acaso Elías no lo hizo? Elías fue un hombre sujeto a pasiones, como dice la palabra, pero confiaba en el Señor, le creyó al Señor. Y cuando cuando el arroyo se secó, no había agua, no había comida, el Señor le dijo, le guió. Elías se dejó guiar, se dejó disciplinar para poder tener provisión. Y así es que el Señor nos bendice cuando dependemos de Él, cuando Él nos guía, cuando nos dejamos guiar, cuando dejamos que discipline nuestra vida, el Señor no se va a olvidar de ti. Así como dijo David, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Elías tenía claro el propósito de Dios, tenía claro la provisión de Dios, la guianza de Dios. Y cuando se acabó todo y le dijo, vete a Sarepta, allá y vas a encontrar una viuda, ella te va a sostener. Y cuando fue, ¿qué viuda puede sostener a alguien? Hay que creerle a Dios. Una viuda que cuando él le dice que le traiga pan, le dice, ¿qué te voy a traer si lo que tengo es un poquito de harina y una vasija de aceite? Y ya lo que quiero es comérmelo con mi hijo y entregarme y morir. ¡Wow! Pero Elías no solo de pan vivía, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Él le creyó a Dios. Él le creyó y le dijo, ahora ve y hazme de comer. Y le hizo de comer y sus vasijas fueron llenas de aceite y de trigo. Y
le fue suficiente para sostenerlo un montón de días. ¿Acaso el Señor, cuando da una orden, cuando da una bendición, se deja de cumplir? El Señor cumple sus promesas. El Señor, cuando te dejas guiar, Él te va a proveer también. Palabra de vida. Pero Jesús le respondió con esa misma espada, le respondió también a Satanás. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Y fue poderosa esa respuesta. Tal vez aquella oportunidad cuando David también usó una buena espada, así como la usó nuestro Señor Jesús, la espada del Espíritu. Cuando le dijeron que si quería la espada de Goliat, dijo, dámela, no hay como esa. Pero también no hay como la palabra de Dios. Es una palabra viva. Ahora quiero desarrollarte un poco el poder espiritual de estas palabras. En primer lugar, el valor de la palabra. El valor de la palabra. Decimos que la palabra de un hombre es honorable, pero hoy no es tan honorable. Hoy en día el hombre tiene una palabra débil. Cada vez se hace más débil. Cada vez se hace más vulnerable, más quebrantable. Vemos esa palabra que ha sellado contratos, que ha hecho promesas, que ha hecho acuerdos. Hemos visto hombres que han llegado a un altar a prometerle a su esposa, de igual manera la esposa al esposo, a decirle que se van a amar por toda la vida. Y resulta que a los 6 meses, al año, al poco tiempo, ya no se aman, ya rompen la promesa. Pues es una palabra débil. Vemos cuántas personas hacen contratos económicos, cuántos países toman acuerdos y al final no cumplen su palabra. Pero Dios es un Dios de una palabra fuerte. Por el contrario, cuando la palabra del hombre es débil, la palabra de Dios es fuerte. Vemos en la creación, no hay mayor explicación que cuando Dios formó al mundo. Cuando dijo, sepárense las aguas y haya lo seco y hayan las aguas, separó. Cuando dijo que se hiciera una lumbrera de noche y otra de día, también ocurrió. Cuando le dio aliento de vida al hombre, también ocurrió. Cuando le dijo al hombre que no era bueno que estuviera solo y le iba a hacer una ayuda idónea, él cumplió su palabra, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, pero tampoco para que se arrepienta de lo que promete. El Señor promete y cumple, cumple la voluntad de Él en la vida de sus hijos. Pero la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es vida. En Juan 3:16, en ese poderoso versículo donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Vida eterna. Elías, David, Abraham, Pablo, Pedro, todos estaban conscientes que después vivirían por la eternidad, porque tenían conocimiento de que la palabra de Dios era una palabra y es una palabra de vida. Pero puedo decirte también que muchas veces pensamos que Jesucristo comienza su existencia en su nacimiento. Pues no es así. El capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es decir, que era el mismo Dios Jesucristo desde la eternidad y todo fue hecho por Él y para Él todas las cosas. Pues ese Jesucristo que estaba respondiéndole así a Satanás ante esa tentación, también en una oportunidad alimentó a 5,000 personas, dice, a mujeres sin contar, a hombres sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que serían casi 20,000 personas, supongo yo, puedo lucubrar. Pero esa gente recibió el pan y esperaban a un rey que pudiera suplirle el pan constantemente. ¿Cuántas veces queremos que nuestros gobiernos nos provisionen y tengamos un país próspero donde tengamos el alimento? Pero a veces no es así, tenemos que buscar otras alternativas, irnos a otros países, buscar otras fronteras, buscar otras estrategias para poder conseguir el pan. Pues este pueblo estaba alegre porque Cristo le había suplido
alimento. Y dice la palabra que el Señor Jesús le dice a Felipe que cómo iban a alimentar a esas personas. Y Felipe le dice, 200 denarios no serían suficientes para alimentarlos. Y dice otro por allá, Andrés, hermano de Pedro, le dice que allí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pues Jesús oró, para resumirte la historia, y eso fue multiplicado y se alimentaron todos y recogieron 12 cestas de desechos. Pero el Señor Jesús no quería que se perdiera nada. Pues esa misma gente, al verse provisionado por ese alimento, ellos dicen, wow, aquí conseguimos ya el alimento de cada día, porque están buscando el pan de cada día. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el hombre vivirá. Pues esta gente fue corriendo allá donde Jesús, buscándolo, persiguiéndolo para que le supliera otra vez su necesidad de hambre. Pues el Señor Jesús se va y más adelante ellos le encuentran en el capítulo 6 del libro de Juan. Te voy a invitar a leer allí unos cuantos versículos para darle profundidad a estos dos aspectos. Dice, capítulo 6, verso 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Por fin lo encontraron y le respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Lo que le importa al hombre, el pan físico, su sostenimiento diario. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y más adelante el 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego el 41, ellos murmuraban entonces de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Wow! Es una palabra poderosa, es una palabra fuerte, como más adelante los discípulos la admiten. Entonces dice, a partir del 48, Jesús le recalca otra vez, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Espíritu Santo, la palabra que transforma, así como dice Hebreos, una palabra viva. Cristo mismo es la palabra de Dios. Cristo es la encarnación de Dios en la tierra para hacer realidad su palabra. Cristo es el arquitecto del evangelio, el que lo hizo realidad, el que lo trajo al hombre. Por eso él dijo, decíamos la semana pasada, que no va nadie al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el mismo Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es decir, que es una palabra que transforma, es una palabra que tiene vida. Por eso el hombre debe vivir de esa palabra de vida. Por eso dice que el que come de ese pan y esa carne tiene vida eterna. Quiero
decirte que es el Espíritu Santo que le da poder a esa palabra para transformar tu corazón. Solamente la palabra de Dios puede transformar. Solamente la palabra de Dios puede cambiar el corazón del hombre. Por eso le da vida, porque una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, que no se acerca a ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, difícilmente será transformado. Solo la sangre de Cristo, solo reconocer a Cristo como Señor y Salvador podrá transformar tu corazón. Ya para avanzar y poder concluir, la palabra de Dios es fresca, no como ese maná que caía y tenías que recogerlo porque si no ya se ponía mohoso, se perdía. Cada día había una provisión y no podías agarrar más de lo de ese día. Pero la palabra de Dios es fresca, no se pone rancia, es nueva cada día. Aliméntate de la palabra de Dios. El otro aspecto que quiero resaltarte es el uso que le estamos dando a la palabra de Dios. El uso que le estamos dando. La segunda parte del versículo dice: mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vivir de ella. Estás viviendo de la palabra. Estás viviendo como Elías vivía de la palabra. Hubo un hombre que fue condenado. Una historia que pude leer. Un hombre que fue condenado a morir de hambre, y el juez, cuando lo estaba juzgando, le dijo: ahora, ¿qué dice tu Dios del juicio que estoy estableciendo sobre ti, que morirás de hambre? Y él le dijo: si mi Dios quisiera, puedo comer de tu mesa. Y resulta que esa condena se cumplió, y en toda la condena no murió de hambre, porque la misma esposa del juez le suplía comida a ese pobre hombre. Así que cuando Dios da la orden de provisionarte, hasta el enemigo le sirve. Hasta la persona que tú menos piensas te va a dar provisión para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, es una palabra de vida que hoy tengo para ti. No solo contemplar y estudiar la palabra de Dios nos va a traer crecimiento. Tenemos que vivirla. Tenemos que ser coherentes con lo que establece Dios en su palabra, porque su palabra es fiel. Su palabra es verdadera. Debemos vivir de ella que esa palabra sea nuestra casa, nuestro hogar, nuestro alimento, nuestra medicina, nuestro vestido, que sea el elemento esencial para vivir. La palabra de Dios en el capítulo 3 de Proverbios habla de la obediencia, las bendiciones que trae la obediencia, y dice que ates a tu cuello todos esos mandamientos, y dice uno de los versículos más adelante: porque eso es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es una bendición. Debemos vivir de ella, debemos vivir de la palabra de Dios. La Biblia no se basa en que tengas que pronosticar, como hablábamos la semana pasada, de cuándo nos vamos al cielo, cuándo es el arrebatamiento, calculamos fechas, pronósticos. No, la Biblia es para vivirla, la Biblia es para ser coherente con lo que establece Dios en su palabra. Pero ya para concluir, tú dirás: bueno, este pastor me viene hoy a decir que viva de palabras. Pues yo te voy a dar la respuesta a esa incógnita grandísima que se te ha generado en tu mente. ¿Cómo puede decir este pastor que viva yo de palabras? Pues déjame decirte que si son palabras de hombre, no creo que puedas vivir. Pero si son palabras que salen de la boca de Jehová, el hombre vivirá. Y vivirás y serás suplido y tendrás bendiciones cada día de parte de nuestro Padre. El crecimiento de un hijo de Dios solo es a través de la palabra de Dios. ¿Tienes hambre? ¿Te estás alimentando de la palabra? Pues si tienes hambre, ven y aliméntate de la palabra de Dios. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que solamente en el Señor, en su palabra, en lo que Él estableció en la Biblia, podemos fortalecernos y salir adelante como hijos de Dios. Dios te bendiga. Quiero dejarte esto para que llene tu corazón, para que lo compartas a través de este canal. Si no te has registrado, activa la campana, compártelo con tus familiares, con tus amigos, que estoy seguro que le llevarás esta palabra de vida, una palabra de poder que puede cambiar y transformar
las cosas en una situación acorde como es la voluntad de nuestro Dios. Si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador y poder disfrutar de esta palabra, te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Abro mi corazón para que entres. Perdona mis pecados. Cambia mi manera de pensar y de actuar. Bendice mi vida, Señor. Te la entrego para la honra y la gloria de tu nombre. Amén y amén. Si te gustó esta palabra, dale un fuerte like. Y si quieres visitarnos en nuestra sede, estamos en el Centro Cristiano Casa de Alabanza, Aricagua, sector Los Mereyes, calle Independencia. Si tienes un motivo de oración, déjalo aquí al final y estaremos orando por ti. Contáctanos por nuestras redes sociales y gustosamente podremos atenderte. Dios te bendiga abundantemente.